Bueno, hoy acá en otro episodio más de Agencias Sin Filtro, todo lo que pasa detrás de una agencia de marketing. Hoy tengo conmigo acá a Ángel, que es un experto en todo lo que tiene que ver automatizaciones, estrategia y por supuesto diseño gráfico, que es lo que ama hacer. Ángel, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, Sebas, cómo vas? Súper, súper, Ángel. Hoy vamos a hablar de unos temas muy interesantes, que yo creo que no mucha gente habla del tema, pero antes que nada, ¿qué comenzaste haciendo tú con nosotros en la agencia? pero cuenta la historia real. Bueno, lo primero fue cómo me contactaron, que fue por una publicidad en Facebook. Ahí ya sabía que íbamos para marketing. Eh, lo primero fueron creando diseños básicos para display ads, que son esos ads que te aparecen en páginas de búsqueda de Google, qué sé yo, estás buscando unos zapatos, puede que te aparezca ahí, o los que también te aparecen en Facebook cuando estás navegando. Sí. Eso fue lo principal, pero de ahí en adelante mi cargo fue cambiando y evolucionando en más cosas. Pero tuviste un anuncio de mío o fue de Edgar? De Edgar. Ok, y el anuncio decía como que, hey, estás buscando trabajo. Fue más o menos así, pero tenía una trampa, y es que empezaba en español y terminaba y a la mitad del video cambiaba el inglés y casi al final volvía a pasar a español. Sí. Pues ahí ya entendía que uno de los requerimientos era saber inglés. Ahora, pero tú ya estás dentro de la agencia, ¿cierto? Y tú entiendes todas esas estrategias, por qué las hacemos así. Explica un poquito por qué fue que viste ese anuncio de esa manera, que era primero español y después inglés. Pues yo creería que una de las cosas es que ya ahí la segmentación iba para personas que no solamente hablen español, sino que también hablen inglés y que consuman contenido en inglés. Y aparte de eso, pues en el caso mío, de repente una persona que estuviera interesado en diseño gráfico y todo lo que pasa internamente en esas plataformas. Ángel, hoy vamos a hablar de, como decía, de automatizaciones, vamos a hablar también de diseño. ¿Cuál es una automatización sencilla que cualquier dueño de negocio podría comenzar que nunca haya hecho automatizaciones para su negocio? Lo primero es tener algo para empezar a calentar a ese cliente. Pasa muchísimo que cuando la persona tiene un cliente nuevo, puede que ese dueño de agencia o ese dueño de empresa esté ocupado, o sea, solamente él, no tenga nadie para contestar esos mensajes. Entonces, está en la fiesta del hijo, salió a hacer una diligencia, salió a hacer cualquier cosa. ¿Y qué pasa? El lead le escribió un mensaje: hola, estoy interesado, y la conversación quedó ahí y se congela por completo la persona. Ya cuando vas a ver el mensaje han pasado 24 horas y ya que le vas a vender a esa persona. Esa persona ya no, de repente ya vio 3 o 4 anuncios más, por lo que ya le dio clic al tuyo. ¿Y cuántas personas, por ejemplo, llegan a nosotros con los programas que tenemos del sistema que ni siquiera tienen eso seteado en su negocio? Uy, Sebas, yo diría que un 120%. O sea, es mucho más seguro que la persona no tenga nada de eso a que lo tenga. O si lo tiene, no lo sabe, no lo tiene seteado, que también pasa mucho. Sí. Y por ejemplo, ¿qué has visto tú? ¿Qué ha pasado con esos clientes después de que comienzan con nosotros en la parte de la agencia y que solamente crean esa automatización sencilla para comenzar? Dame ejemplos, por ejemplo, de algún cliente que tú digas, este cliente le fue súper bien, no tienes que decir nombres. Vale, lo primero que veo es que la persona ya está clara de qué es lo que está pasando en su negocio y puede verlo solamente con 2 clics. Entra y puede ver de repente si hay personas interesadas, si están interesados en algún proceso en específico, porque también se puede configurar eso, y eso le ahorra muchísimo tiempo a la persona porque no tiene que tener una hoja de Excel llenando eso. Pero un proceso, explícame, ¿qué es un proceso? O sea, ¿cómo crear un proceso sencillo? Dame un ejemplo. Vale, digamos que el cliente te escribió, entonces tú pones una automatización ahí que diga, bueno, vas a esperar un tiempito, si es el caso, unos 5 segundos para que tampoco parezca tan robotizado, y luego sí envía un mensaje de saludo: hola, gracias por comunicarte con el equipo de SEA Gaviria, en el caso de nosotros, cuéntanos qué fue lo que te interesó en nuestro video. Entonces ya ahí la persona de una vez dice, bueno, yo vi un video de Sebas en el que me estaba hablando de esto, pega conmigo, pega con mi marca, entonces voy a escribirle lo que quiero. Ya de ahí, cuando ya va a una persona que quiera agendar una cita, ya tiene un background de esa persona y la persona se siente atendida desde el minuto 1. ¿Y qué tan importante es, o has visto tú, de que se crea esa automatización que sea como que una persona está hablando real y que no sea como que es un robot? Yo creo que crea una conexión gigante. No es lo mismo escribirle a una persona y que te sientas como si estuvieras hablando, qué sé yo, con una empresa de seguros, con un EPS,
a que estés hablando con alguien y tú digas, me está escuchando una persona y me está escribiendo una persona, no es un bot cualquiera. Llega un prospecto que no es un cliente todavía. ¿Qué harías tú desde la parte de automatización para asegurar que este cliente llegue un poco más nutrido o más calificado en el momento de una llamada? Con automatizaciones. Una de las formas que podríamos hacer es pasándole un video, pasándole una imagen o un link para que sea todavía más sencillo y que la persona diga, bueno, no es que me está pasando un archivo virus, sino me está pasando un video de su página y de ahí mismo la persona entra, digamos el caso tuyo, llegan a tu Instagram y ven que hay cualquier cantidad de videos y dicen, no, este me la está rompiendo, ya ve los comentarios y ve seguidores y demás y ya crea una mayor conexión con esa marca. O sea que lo que tú harías sería como que antes de esa llamada crear una automatización para que a esta persona le llegue ese mensaje. Ahora, en el sistema que utilizamos, nosotros tenemos la posibilidad de enviarle a una persona un video, digamos, 2 horas, 3 horas antes de la llamada. Sí, claro. Tú puedes configurar todo lo que quieras. Literalmente, digamos, una de las limitantes es la creatividad. Es buscar la forma de hacerlo, pero sí se puede hacer sin ningún tipo de problema. ¿Y cómo ves tú, por ejemplo, los comentarios de los vendedores que dicen cuando una persona llega, cuáles son los comentarios de esa persona que dice, yo me siento como que con la empresa? ¿A qué te refieres? O sea, que se sienten más conectados con la empresa una vez que llegan a una venta. Claro, 1000 veces. ¿Por qué? Porque ya llegan listos. Ya no es ese cliente frío que empezó al principio, que fuimos calentando por partes, sino que la persona ya llega como de que quiero estar dentro de eso, quiero comprarles. Ahora, ¿cómo haces tú, Ángel, para crear una estrategia de automatizaciones? Por ejemplo, cuando tú tienes que crear una estrategia de automatizaciones con nosotros como empresa o con cualquier cliente, ¿cómo creas tú la estrategia? ¿Entras y empiezas a escribir o te creas un diagrama? O sea, ¿qué haces tú para poder entender, para poder después ir a crear automatizaciones? Bueno, lo primero es entender cómo funciona el proceso del cliente. Hablar con esa persona, como de, bueno, quiénes toman esas llamadas, que tú eres tú solo, para poder crear un buen flujo de trabajo. Ahí en ese caso lo que normalmente hago yo es que una vez ya tengo todo ese background hecho, hago un flujo de procesos, es qué pasa si sí, qué pasa si no. Digamos, si la persona me escribe, qué sé yo, la palabra ventas, que vendría siendo el accionador de esta automatización, de una vez que uno sepa, bueno, la persona viene por las campañas que yo saqué de ventas. Entonces, ya de ahí, ya internamente ya nosotros podemos hacer muchos procesos, agregar etiquetas para poder identificar mejor al cliente, pasarlo con un vendedor que nosotros sepamos que es mejor en esa sección, digamos, lo pongo en un caso de los realtors que tienen gente que invierte y hay gente que vende. Entonces ahí podemos decir, bueno, tú te vas con la gente que vende y nosotros podemos ponerle, listo, para la gente que vende tenemos un calendario en específico y le pasamos solamente ese calendario. Así no se mezclan entre el que vende mejor una cosa y el que vende mejor otra. Buenísimo. Ahora, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los dueños de negocios al ir a crear automatizaciones? Uno de los errores más comunes es complicar cosas que deberían ser sencillas. Dame un ejemplo. Te pongo un ejemplo súper, digamos, muy común, que dicen, no, es que yo necesito que como este agente no está en esta hora, que no me lo vaya a atender ese agente, sino que me lo vaya a atender otro. Entonces ahí empieza a crearse un conflicto gigante en la parte de las automatizaciones. Y pues cuando la persona lo que puede hacer es desde el principio que se maneje en automático y en el momento que la persona agende, se la agende realmente a la persona que es y que está disponible en ese momento. Ahora, ¿cuáles son esas cosas que tú ves en estos dueños de negocios que tienen más éxito con automatizaciones? ¿Cuáles son las cualidades que ves de estos dueños de negocios? O sea, ¿qué ves en ellos? Primero que todo, que están muy atentos de las mediciones. ¿Qué es lo que me está llenando? ¿Qué me está llegando? ¿Con qué campañas me está llegando más leads? ¿Con qué campañas me están agendando más? ¿Qué está pasando en mis páginas? Si hay más clics, si hay menos clics. Ver y estar pendiente en ese constante mejora, en esa constante evolución. Porque aquí hay algo súper importante que pasa en cualquier empresa y que nosotros lo aplicamos mucho y es: no te quedes con una sola idea, vamos cambiando, vamos mejorando, vamos acomodando cosas. Si no sirvió, no importa, o sea, vas a perder más tiempo tratando de arreglar algo que no sirvió a mejorar un proceso que ya está sirviendo.
o probar uno nuevo que quizás sea el gol. Ahora, cuando funciona algo, ¿qué pasa? No, dejarlo quieto. Y si ves que empieza a dejar de funcionar, eso lo aprendí contigo, eso fue brutal. O sea, porque uno siempre dice, voy a mejorar, voy a perfeccionar este proceso. Y mentira, uno la embarra, ¿sí? Entonces, cuando algo te funciona, ¿qué haces? No, déjalo quieto. Si en dado caso te dicen, no, esa publicidad ya no me está dando, te cambia la camiseta, tomas otro video y lánzalo otra vez, porque eso está funcionando y va a seguir funcionando un tiempo. Total. Bueno, ahora, no podemos hacer nada de automatización ni nada de estas cosas si no tenemos buenos diseños, buenas gráficas, buenos videos. ¿Qué tiene que tener? Hablemos primero de diseños. ¿Qué tiene que tener un buen diseño para que no solamente sea bonito en diseño, sino que también convierta? Y te hago la pregunta porque tú sabes que cuando tú llegaste donde nosotros, tú eres un diseñador re brutal, ¿cierto? Pero ahora, ¿los diseños que tú hacías eran diseños para convertir o no eran diseños para convertir? No, definitivamente no. Y esto es algo que da muy duro en el ego, porque cuando uno empieza, a uno le meten esto de que todo es estética. Y mentira, tú haces algo estéticamente bonito, pero que la persona tenga que estudiar tu diseño es un problema cuando se trata de conversiones. Claro, un diseño bonito y todo tiene su nicho. Cuando hablamos de publicidad, la persona tú le estás vendiendo y de plano todas las personas que van a llegar a una venta desde el principio tienen objeciones, no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo tal, y encima le pones una publicidad la cual es difícil de leer, que tiene que estudiar. Hombre, estás perdiendo un posible lead ahí que quizás es uno de los mejores compradores que tienes. Entonces, uno de los cambios de diseño que a mí me costó mucho al principio fue, o sea, haz las cosas fuertes, directas y de ser posible lo más sencillo posible porque la persona no lo va a estudiar. Dame un ejemplo. O sea, y yo sé que aquí tienes a Edgar. Edgar es mi socio, que Edgar también es muy, muy teso en todo lo que tiene que ver diseño y todo eso. Por ejemplo, ¿qué era lo que te decía Edgar cuando tú le pasabas al comienzo un diseño y ese diseño era espectacular de bonito, pero él sabía que no iba a convertir? ¿Qué te decía él? Cámbiale esto. ¿Qué te decía que le cambiaras? Bueno, Edgar es muy, muy bueno en esta parte y eso es la experiencia que él tiene. Y una de las cosas que él siempre me decía es, haz los títulos grandes, llamativos, que salten y que se puedan leer fácil. Entonces, digamos un cambio en específico, qué sé yo, en alguna de las publicidades que nosotros llegamos a correr para restaurantes, pasaba mucho que el plato sí tiene que ser importante, pero la persona le interesa más saber o ver en grande ese gratis, free. Entonces, que le diga o sea, esta parte en específico del texto resalte más que el resto del diseño, porque realmente cuando tú vas a empezar a vender algo por el estilo, lo que la persona está buscando es ese 10% de descuento, ese 20% de descuento, ese free, porque de ahí es de donde viene realmente el clic. Excelente. Tienes una persona al frente tuya, ¿cierto? Y es un dueño de negocio y apenas está comenzando. Y te dice, Ángel, tú que eres diseñador, ¿qué me recomiendas para hacer un diseño para que convierta más en mis campañas publicitarias? Digamos que es, a ver, pensemos qué tipo de negocio. Que es un restaurante, no es un restaurante porque ya dijiste un ejemplo de restaurante. Es un realtor. ¿Cómo le dirías tú que hiciera ese diseño, no sé, en Canva, por ejemplo? Si va, por ejemplo, estás interesado en una casa en X lugar, o sea, poniendo el ejemplo, bueno, entonces sería algo como en tu casa en Miami, Florida, ven a verla gratis. Ok, entonces te enfocarías más en lo que dice el anuncio que en lo que dice que en la casa. Exacto, porque sí, ahí es donde vas a atraer a la persona. Sí. No, y que es importante que lo digas, porque mira que por ejemplo los diseñadores, ¿en qué si hubiera Ángel? Devolvámonos. Back in time. Eres un diseñador, ¿ok? ¿En qué te hubieras enfocado antes a hacer un diseño de esos? ¿En qué me hubiera enfocado antes? No, yo hubiera puesto la casa súper bonita porque me parece hermosa la casa. Me enfoco mucho en que se vea de repente el realtor en un lado, que sea llamativo y que tenga el logo pequeño en una parte, que ese es otro error que también cometemos cuando se tratan de publicidad. O sea que el realtor no es tan importante, es más importante el sueño. Entonces, por ejemplo, si es en Miami, claro, colocarías Miami. En gigante. Okay. Tu primera casa en Miami, imagínate, eso de una vez te genera demasiada emoción y tú dices, puede que la persona no llegue a comprar, pero va a darle clic. Y al darle clic ya se está generando más gente que está en esa misma sección, en ese mismo nicho,
Y el mismo Facebook empieza a decir, o la empresa, o lo que utilice para hacer publicidad, empieza a decir, bueno, voy a buscar más gente como esta, que quizá de algunos de esos, alguno debe salir con algo. Coherencia en el mensaje, ¿qué es más importante? ¿Diseño o coherencia? Coherencia. Lo aprendí a la mala. ¿Cuánto nos demoramos diseñando la página que más convierte de nosotros? Ay, Sebas, yo esa página no la quiero ni ver, la verdad. ¿Por qué? Porque es literalmente 3 colores. Dígalo, la página más que... Es la página más fea que tenemos. O sea, es blanco, negro, de títulos gigantes y un video. Pero lo que pasa es que el video es demasiado potente. Entonces, y el mensaje es claro. La persona llega, se agenda y chao. Sí. De ahí viene todo lo demás. ¿Qué sentiste tú cuando viste esa página por primera vez? Ay, Sebas, no lo puedo decir, no estamos grabando. Pero una batalla, ¿sabes dónde? ¿Por qué? No, porque ya tenemos nuestra página que es linda. Obviamente, pues ahí es donde lo que te digo. Toca empezar a ver para qué va eso. Si nuestro público fueran, no sé, gente que estuviera buscando más ese nicho de diseño, digamos sería el ejemplo, una universidad o algo donde la gente le interesa más la parte estética, obviamente serviría más que la página fuera interesante visualmente y que tuviera muchas cositas, porque esa persona tiene ese tiempo para orar en esa página. Pero el tipo de nicho que nosotros tenemos, otro emprendedor, lo más común es que no tenga tiempo. Entonces, mientras más directo sea, mejor. No, y es importante lo que acabas de decir ahí, porque, por ejemplo, ahorita estábamos en una reunión de ventas y la señora compró, ¿cierto? Y me dice, Sebas, pero es que una de las objeciones que me daba era que no quería comenzar todavía porque quería tener su página web terminada, ¿cierto? Quería tener su página web terminada. Entonces yo le pregunto, yo le digo, te hago una pregunta. Le digo, tú en este momento, ¿qué acabas de hacer? Y me dice, no, te acabo de pagar. Y yo, ok. ¿Y cómo te pareció mi página web? Y me dice, no me acuerdo. No la vi. ¿Sí? Entonces es como que ahí es donde muchas personas se enfocan en esa página web. Y ahora, bueno, como puedes ver, este man es un crack en todo lo que tiene que ver con automatizaciones. Si tienes una empresa que todavía estás dependiendo de una hoja de Excel o tienes todo en tu celular, hazme un favor, dale clic al botón de abajo y te muestro qué están haciendo mis clientes hoy en día para poder tener más ventas de su negocio. Sigamos con el podcast. De 1 a 100, ¿qué tan importante, Ángel, es que tengan una página web, un negocio, así sea para comenzar? Sebas, yo te diría que... ¿Qué me hubieras dicho hace 5 años? Hace 5 años te hubiera dicho que era lo más importante de una empresa. Actualmente te digo que es de repente como si te pones esa objeción, tener una forma de defenderte por ese lado. Mira, sí lo tengo, pero realmente a la hora del comprador final, lo más seguro es que no lo necesites. Y mira que nosotros somos una agencia de marketing. O sea, que nosotros supuestamente la página web tendría que ser lo más importante. Exactamente. ¿Y qué nos ha parado a nosotros en ventas no tener la mejor página web de una agencia de marketing? No, nada. Antes la página web es lo que menos utilizamos. Sí hay gente que llega, pero de ahí a que convierta, como convierte nuestra página más fea. Me estás ofendiendo. No te estoy defendiendo, te estoy diciendo la verdad. ¿Qué es lo primero que tú haces cuando un cliente te llega, ¿cierto? Y te dice, bueno, Ángel, quiero empezar a organizar todo lo mío. Y ese vendedor te dice, yo quiero primero hacer mi página web. ¿Cuál es ese consejo que tú le das a la persona? Yo le pregunto, ¿qué tanto estás vendiendo en este momento? Ok. ¿Cuánto crees que te puede ayudar una página web? ¿Y tienes alguna otra persona que tenga página web, que esté en ese mismo nicho que tú y que realmente esa página web le esté convirtiendo? Creo que esas serían las primeras preguntas. Total. Porque de ahí es donde viene bueno, listo. ¿Realmente es que lo necesitas o lo quieres? Eso lo aprendí tuyo, o sea, ¿lo necesitas o lo quieres? De quererlo, hombre, cualquiera quiere cualquier cosa, pero realmente de que lo necesite, no. ¿Tú conoces a personas que trabajan para agencias de marketing? Personalmente, así, amigos míos, sí. Eso, muy pocos. Ok, pero antes de tú venir a estar acá con nosotros, ¿conocías a personas, de pronto diseñadores que estuvieran en agencias de marketing? Sí, más enfocadas en cosas de diseño, pero sí. Ok, ¿qué crees que es diferente de nosotros como agencia
más que nada con los clientes, no hablemos de las personas que nos apoyan como tú, sino los clientes. ¿Qué somos diferentes nosotros con los clientes en la agencia de marketing y cómo los apoyamos nosotros a ellos y cómo les damos un plus a ellos con lo que hacemos con ellos? El siempre darles espacios a ellos para enseñarles cómo está funcionando su trabajo y siempre estar ahí pendientes. O sea, que tú dices es en educar al cliente. Sí, en parte, porque, o sea, a medida que tú le vas enseñando todo lo que nosotros vamos haciendo ellos, de una u otra manera se van adaptando y van aprendiendo cosas nuevas que no sabían antes. ¿Y qué crees que ha sido importante eso para los clientes cuando tienen los resultados? Yo creo que eso es un cambio del cielo a la tierra. O sea, eso es, muchas veces pasa con muchos clientes de que ellos asumen cosas, pero no tienen formas de medirlo y no tienen un proceso estandarizado. Creen tenerlo porque tienen un archivo Excel y perdón, eso va a sonar feísimo, pero mucha gente no tiene ese proceso realmente. Entonces, ¿qué pasa? Llegan con nosotros, donde nosotros le mostramos resultados medibles, listo, cómo estamos yendo, cómo nos está funcionando, y de ahí es donde ellos dicen, ok, si lo mido, puedo ver dónde puedo mejorar. Y después de que mejoran, es donde viene la escalabilidad. Exacto. ¿Cierto? Y ahora, por ejemplo, tú cuando ves los clientes que tienen resultados, ¿qué es lo primero que ellos empiezan a hacer? ¿Quieren invertir qué? Más dinero. ¿Por qué? Porque más dinero significa más citas significan más leads y más leads significan más posibles ventas. Ya de ahí viene el tema de que la persona realmente le vendan, o sea, que el vendedor sea bueno, pero... El vendedor del cliente. El vendedor del cliente, obviamente. Sí. O sea que es importante también ese vendedor del cliente. Claro. Que es parte de lo que llevamos hablando en esta conversación, Ángel, que la gente piensa que solamente son prospectos. Mira todo lo que hemos hablado. Primero, automatizaciones. Segundo, diseños. ¿Cierto? Tercero, ventas. Entonces hay que juntarlo todo. Si tú tienes un buen diseño, vienen buenos prospectos. Si tienes buenos prospectos y tienes un buen proceso de automatización, viene un buen proceso para llevar ese prospecto para calentar. Viene un lead caliente. ¿Sí? Exacto. Y si tiene un lead caliente y tiene un buen departamento comercial, pues... Lo más seguro es que vendan. Lo más seguro es que vendan. Entonces, háblame un poquito de, no solamente en el proceso del cliente, pero qué ha sido, por ejemplo, para ti el proceso interno como nosotros como empresa, no hablemos como agencia, sino como empresa, poder tener procesos y automatizaciones claros para que cada persona sepa y entienda bien el rol de lo que tiene que hacer. Hombre, te lo explico con un ejemplo. O sea, si tú sabes qué es lo que le falta al carro o cuál es el tornillo que le está fallando al carro, sabes de dónde viene el sonido. ¿Qué quiero decir con esto? Es, si tú sabes de dónde viene el problema, tú sabes por dónde atacar el problema para mejorarlo. Y no quiero decir que X departamento sea malo. O sea, puede que tu departamento de ventas no sea el mejor, pero si tú puedes medirlos y puedes decir, bueno, por este lado de repente hay algo que no está cuadrando, tú puedes entrar a una llamada y decir, bueno, falta esto, le dijo esto, y ahí puedes ir mejorándolo, como pasa también con el soporte, en el departamento de nosotros. Cuando vemos que hay algo que puede ir mejorando, pues entramos, lo revisamos y ya lo empezamos a aplicar. ¿Qué te ha ayudado a ti o qué has aprendido tú pues como agencia de haber trabajado en otros trabajos anteriormente y haber trabajado en una agencia en este momento? ¿Qué has aprendido tú de negocio, de procesos y de todo ese tema? Yo creo que es más un desaprender para aprender. Entonces, uno va cambiando esos conocimientos, o va cambiando el chip, como lo dices tú, y realmente es un cambio muy, muy brutal, muy grande. O sea, porque ya ahí ya tú dices, bueno, esto se hace por esto se hace por esto, esto por esto. Y la finalidad es esto. Háblame, en el trabajo que tú estabas antes, ¿qué tipo de trabajo era? No, era un call center. Ok, bueno, ¿y qué es la diferencia de un call center a lo que haces hoy en día? El call center simplemente se encarga, en el que yo trabajaba en específico, solamente se encargaba de atención al cliente y ayudarlos con problemas que tuvieran con cuentas, con demás. En el caso de nosotros es ayudar a esa persona o ese empresario pequeño o grande a llegar al objetivo que está teniendo. Entonces al final es un ganar para los dos. Uno aprende por nuestro lado y obviamente pues también hay una ganancia ahí monetaria, pero lo que más puedes ver ahí es cómo está funcionando eso y ese gusto al final de decir yo fui parte de ese proceso. Más que simplemente hacer un trabajo por hacerlo. Ángel, ¿aprendes todos los días? Hombre,
aprendemos. Porque es Aprendemos que todos los días. siempre lo decimos, nosotros estamos siempre aprendiendo del cliente, o sea, el cliente nos paga para nosotros aprender con ellos. Exactamente, es que la mejor forma de aprender es enseñando. Total. Ángel, ¿qué tienes tú para decirle a ese cliente que nos está viendo en este momento? Está indeciso y dice, ¿será que busco una agencia de marketing para mi negocio? ¿Qué hago? O sea, ¿qué recomendación le das tú? Mi recomendación para ese cliente sería, si tienes un emprendimiento, si estás empezando una empresa o tienes un equipo y no sabes medirlo, ven con nosotros. Quizás podamos ayudarte. Gracias por haber estado en este episodio de nuevo y te invito a que le des clic al botón de abajo para que veas cómo nuestros clientes están teniendo resultados increíbles y están aumentando sus ventas. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.